Dicen que en los montes fríos de Asturias, donde la niebla parece una criatura viva que respira entre los árboles, vivió un hombre que se volvió leyenda. No tenía casa, ni familia, ni perro que lo acompañara, solo un árbol. Un roble descomunal, viejo como el tiempo mismo, con raíces tan hondas que parecían tocar el corazón de la tierra. Y dentro de él, un hueco. Y dentro de ese hueco, un hombre llamado Esteban Rivas. Había sido soldado una vez, cuando aún creía en banderas, promesas y héroes. Marchó joven, con la mirada limpia y las manos firmes. Pero la guerra, como todas las guerras, lo rompió. Cuando volvió, ya no era el mismo. Llevaba el silencio clavado en los huesos y un miedo antiguo en los ojos. Su pueblo lo recibió con abrazos tibios, pero él apenas hablaba. No podía dormir en camas ni soportar los techos. Decía que el aire le pesaba en el pecho. Así que una noche, sin despedirse, tomó un atillo, una navaja, un cuaderno y se fue montaña arriba. El bosque lo aceptó sin hacer preguntas. Encontró el gran roble al borde de un arroyo, tan inmenso que dentro cabía un hombre y su soledad. Allí decidió quedarse. Con el tiempo, convirtió aquel hueco natural en un hogar. Pulió el interior con paciencia de escultor, trenzó raíces, forró las paredes con barro y musgo, y colgó de una rama una lámpara de aceite. El suelo lo cubrió con pieles secas, y sobre una mesa pequeña, hecha con las ramas caídas del propio roble, empezó a escribir. No cartas, ni diarios de guerra. Escribía pensamientos, cosas que el silencio le decía. Años después, cuando los niños del valle escuchaban al viento soplar entre las ramas, juraban oír voces. Algunos decían que el viejo hablaba con el árbol. Otros, que era el árbol quien le respondía. De día, lo veían descender a la aldea para dejar yerbas curativas, pan o trozos de madera tallada con figuras de animales. Nadie lo veía vender nada. Daba, y se iba. Lo llamaban el ermitaño del bosque, el loco del roble, y con el tiempo, el guardián. Una muchacha de la ciudad, periodista curiosa, subió un verano para buscarlo. Se llamaba Clara, y venía de un mundo que corría demasiado rápido. Caminó durante horas entre senderos cubiertos de lechos hasta que lo encontró sentado junto al tronco, tallando una figura con su navaja. Era una pequeña hoja de roble, tan detallada que parecía respirar. ¿Usted es Esteban?, preguntó, jadeando. Lo era, respondió el viejo sin levantar la vista. Ahora soy parte del bosque. Ella se rió, pensando que era una broma, pero cuando la invitó a pasar dentro del árbol, algo cambió. El interior era cálido, dorado por la luz que entraba por una abertura natural. Había libros apilados, un mapa cubierto de anotaciones, y una red de raíces que subía por la pared como un sistema de venas vivas. En el centro, una ventana circular tallada en la madera dejaba ver el cielo. Clara se sentó en silencio, escuchando el murmullo del bosque alrededor. Esteban habló poco, pero cada palabra parecía tener peso de piedra. La guerra me enseñó que el ruido del mundo puede matar más que las balas, le dijo. Aquí aprendí que el silencio también habla. Y el árbol escucha mejor que la gente. Se quedaron conversando hasta que cayó la noche. Antes de irse, Clara le preguntó si no se sentía solo. Él sonrió, mirando las ramas que se mecían sobre ellos. Solo. El bosque está lleno de voces. Solo hay que aprender su idioma. Pasaron los años. El roble siguió creciendo, y Esteban envejeció con él. Nadie sabía exactamente su edad ni cuánto tiempo llevaba allí. En los inviernos más duros, los aldeanos dejaban pan y vino al pie del árbol, pero nunca lo veían salir. Algunos decían que había muerto. Otros, que se había fundido con el tronco. Una primavera, cuando los brotes nuevos abrieron las ramas, Clara volvió. El árbol seguía en pie, más grande, más vivo. Dentro, encontró el hueco vacío, una cama intacta y sobre la mesa, el mismo cuaderno. En la última página, una frase escrita con letra temblorosa. Me disuelvo en raíces, me vuelvo sabia. Lo que fui hombre, ahora es hoja. Clara cerró el cuaderno y lo guardó. Desde entonces, cuando el viento sopla entre las montañas y las hojas del roble susurran, muchos aseguran oír su voz. No una voz de fantasma, sino la de alguien que por fin encontró su lugar en el mundo.
Y así, el viejo soldado que huyó de la guerra se convirtió en lo que siempre había buscado, un guardián silencioso, una parte del bosque, una historia contada por el viento. Pasaron muchos años desde la desaparición de Esteban Rivas, y el bosque siguió creciendo, como si guardara en su savia la memoria de aquel hombre que se fundió con él. Los aldeanos contaban historias al caer la tarde, alrededor del fuego, mientras el viento agitaba las ramas del gran roble. Decían que, a veces, el árbol exhalaba un suspiro tibio, como el aliento de un anciano que duerme. Pero lo que nadie sabía era que Clara no dejó de volver. Aquel cuaderno que encontró, el que contenía la última frase de Esteban, se volvió una obsesión. Lo leía cada noche, intentando descifrar las notas y símbolos que el viejo había dejado. Entre las páginas había dibujos, formas de raíces entrelazadas con nervaduras humanas, esquemas de los anillos del tronco, frases en latín y en un idioma que ella no reconocía. Una tarde, decidida, subió otra vez. El bosque parecía distinto, más cerrado, más húmedo. Al acercarse al roble, notó algo que antes no estaba, sobre la corteza, donde alguna vez se abría el hueco, había crecido una forma vagamente humana, como si la madera hubiera adoptado la silueta de un rostro. Los ojos estaban cerrados, pero tenían expresión. Clara se arrodilló, tocó la madera y sintió un pulso. No era imaginación. Un leve latido vibraba bajo sus dedos. El corazón del roble, el corazón de Esteban, seguía allí. A partir de ese día, Clara comenzó a pasar semanas enteras en el bosque. Levantó una pequeña choza de madera cerca del arroyo, y cada mañana hablaba con el árbol, como si conversara con un amigo invisible. Le contaba cosas del mundo, de los nuevos tiempos, de los hombres que seguían construyendo guerras. A veces, el viento respondía con un murmullo que parecía una risa. Una noche, mientras escribía junto a su lámpara, oyó un crujido suave. El roble se estremeció, y de entre sus raíces brotó una rama joven, tan verde que brillaba en la oscuridad. Clara la observó, maravillada. Aquella rama no creció hacia el cielo, sino hacia su choza, como si el árbol buscara acercarse a ella. No estás solo, dijo en voz baja. Yo también me quedo. Con los años, el valle comenzó a cambiar. Los niños crecieron escuchando el rumor de que dos guardianes protegían el bosque, el viejo que se volvió árbol y la mujer que hablaba con el viento. Nadie se atrevía a cortar leña cerca del roble, ni a cazar en su cercanía. Quien lo hacía, aseguraba sentir un escalofrío o escuchar una voz grave decir, respeta lo que respira. Clara envejeció junto al árbol, del mismo modo que Esteban lo había hecho antes. Cuando sintió que sus fuerzas la abandonaban, escribió una última carta en su cuaderno. El hombre y el árbol ya no son distintos. Él me enseñó que la raíz también tiene memoria. Cuando mi voz se apague, que el bosque hable por mí. A la primavera siguiente, los aldeanos encontraron el refugio vacío. La choza estaba intacta, pero sobre la tierra húmeda, al pie del gran roble, brotaba un nuevo brote, una pequeña planta con hojas que olían a miel y resina. Desde entonces, el valle florece más cada año. Los que duermen bajo la sombra del roble sueñan con una figura que camina entre los árboles, un viejo de barba blanca y una mujer de cabello gris, y ambos susurran lo mismo, con una calma profunda, casi maternal. Todo vuelve. Todo enraiza. Y así, el bosque se volvió una leyenda viva, donde cada rama parece contar una historia, y cada hoja lleva el eco de quienes aprendieron a escuchar el silencio. Con el paso de las décadas, el valle cambió. Las aldeas se modernizaron, llegaron las carreteras, los turistas y las cámaras. Pero en medio de todo eso, el bosque de Esteban Rivas permanecía intacto, impenetrable, como si el tiempo se negara a tocarlo. El gran roble seguía en pie, más ancho, más viejo, con un brillo casi dorado cuando el sol se filtraba entre las ramas. Los lugareños comenzaron a llamar a aquel lugar el santuario del guardián. Algunos iban por curiosidad, otros por fe. Decían que si apoyabas la frente contra la corteza del árbol y cerrabas los ojos, sentías algo moverse dentro de ti, un pulso, un calor, una memoria que no era tuya. Muchos lloraban sin saber por qué. Otros se marchaban en silencio, con la extraña sensación de haber sido perdonados. Una mañana llegó un grupo de científicos. Querían estudiar el árbol más antiguo del norte, analizar su edad, su ADN, sus raíces. Al perforar una pequeña muestra del tronco, encontraron algo que no esperaban, entre los anillos de crecimiento, había restos de fibras humanas.
No huesos, ni tejidos, sino algo más sutil, células vivas que no deberían existir allí. Uno de los investigadores, al observarlas bajo el microscopio, murmuró sin entender por qué. Parece que el árbol respira. El estudio nunca se publicó. Dicen que las muestras desaparecieron y que el líder del equipo, un hombre llamado Andrés Silva, dejó la investigación y se fue a vivir al bosque. Desde entonces, a veces se ve una figura nueva, joven, sentada junto al roble, hablando sola, escribiendo en un cuaderno. El ciclo se repite. Clara y Esteban ya no son dos nombres, sino raíces del mismo tronco. Su historia se convirtió en leyenda, luego en mito, y luego en algo aún más profundo, en una fuerza viva que protege todo lo que crece. Cuando las tormentas caen sobre el valle, los relámpagos se desvían, el viento se aquieta al llegar al roble. El bosque lo defiende, como si guardara dentro el corazón de quienes lo amaron. A veces, en las noches sin luna, los aldeanos aseguran ver luces que se mueven entre los árboles, pequeñas chispas verdes, flotando suavemente, formando figuras humanas. Y si uno se atreve a acercarse, puede oír el mismo susurro que se repite desde hace generaciones. Todo vuelve. Todo enraiza. Nada muere en el bosque. Y el viento, al pasar entre las hojas del gran roble, parece reír. Una risa antigua, sabia y amable. La risa de un hombre que por fin encontró la paz. El joven que llegó al bosque se llamaba Andrés Silva, y aunque venía con la excusa de la ciencia, trazas de curiosidad y sed de respuestas, dentro de él había algo más profundo, un vacío. Había pasado años estudiando la vida en los laboratorios, las plantas, las células, el ADN, buscando entender el origen de las cosas. Pero cuanto más sabía, menos sentía. Al descubrir aquel roble y la historia de Esteban y Clara, algo en su interior se removió. No era fe ni locura. Era reconocimiento. Se instaló en una pequeña cabaña de madera, cerca del mismo arroyo donde Esteban bebía. Pasaba horas frente al árbol, observando cómo la luz del amanecer se filtraba por sus ramas, cómo el aire olía distinto cada día, como si el bosque respirara de acuerdo con su humor. Al principio anotaba todo. La humedad, el sonido, la textura de las hojas. Pero con el tiempo sus apuntes cambiaron. Empezó a escribir pensamientos, igual que Esteban lo había hecho décadas atrás, frases que no sabía de dónde salían. El bosque no me observa, me recuerda. El hombre no envejece aquí, se disuelve lentamente en la raíz. Una noche de invierno, mientras la neblina se deslizaba como un animal dormido, Andrés escuchó algo nuevo, un canto. No era un pájaro ni el viento. Era una voz humana, profunda, pausada, que surgía del interior del roble. Se acercó temblando, apoyó la palma sobre la corteza, y la voz se hizo clara, casi en su mente. ¿Por qué temes lo que ya eres? El suelo vibró bajo sus pies. De las raíces brotó un resplandor verdoso, y Andrés vio figuras en la penumbra, un hombre de barba blanca y una mujer de cabello gris, envueltos en una luz suave, como reflejos de agua. Ambos lo miraron sin hablar, y sin embargo lo entendió todo. No había muerte en aquel bosque, solo transformación. La savia era memoria. La raíz era el alma. Desde aquella noche, el joven científico cambió. Dejó de anotar números, dejó de hablar del árbol como objeto de estudio. Lo llamaba maestro. Comenzó a cuidar el bosque, a protegerlo de los turistas que querían cortar sus ramas o arrancar sus hojas. En el pueblo lo miraban con recelo, igual que a Esteban en su tiempo. Lo llamaban el loco nuevo del roble. Años después, cuando Andrés envejeció y sus manos temblaban al escribir, los aldeanos notaron que el árbol había crecido todavía más, y que en su base, bajo la antigua silueta de Esteban y Clara, empezaba a formarse una tercera figura. Los tres estaban allí, el guerrero cansado, la mujer que lo comprendió y el hombre que los escuchó. Y el bosque, eterno y mudo, los guardaba a todos. Dicen que si uno camina de noche por las montañas de Asturias y llega al roble cuando la luna está alta, puede ver tres luces entre las ramas, como tres corazones latiendo al unísono. Y si uno se atreve a tocar la corteza, siente un calor humano, una respiración antigua que susurra al oído. Todo hombre que escucha al bosque termina siendo parte de él. Y así el ciclo sigue, interminable, perfecto. El roble no es solo un árbol. Es un refugio de almas. Una raíz donde el tiempo se detiene y la paz, por fin, tiene nombre.
El tiempo siguió su curso como un río que nunca mira atrás. Las aldeas desaparecieron, el bosque se convirtió en una reserva natural, y el gran roble, aquel donde Esteban, Clara y Andrés se habían fundido en la eternidad, fue declarado Patrimonio Vivo de la Humanidad. Lo rodearon de cercas, sensores y cámaras, lo estudiaban drones, botánicos, místicos y poetas. Todos querían descifrar el secreto de su longevidad. El árbol ya no era un simple gigante, tenía más de 1000 años. Su tronco, ancho como una casa, brillaba con un tono dorado cuando caía la lluvia, y su sombra cubría todo un claro. Nadie se atrevía a cortarlo, pero muchos intentaron extraer muestras, sin éxito. Las herramientas se rompían, o los equipos electrónicos fallaban. Los científicos lo llamaban el fenómeno bioenergético de Asturias. Los lugareños, más sencillos, seguían llamándolo el guardián. Una de las visitantes era Lucía Rivera, una joven botánica que había leído todos los estudios y aún así sentía que algo escapaba a la ciencia. Cuando llegó al claro y vio el roble por primera vez, no pensó en teorías. Sintió. El viento le rozó la piel como una caricia conocida. El canto de los pájaros se volvió armonía. Y por un momento creyó escuchar su nombre, susurrado desde las hojas. Durante semanas acampó allí, anotando datos y recogiendo muestras del suelo. Una madrugada, mientras analizaba el musgo que crecía en la base del tronco, notó algo extraño, una raíz fina, nueva, salía de la tierra y se enroscaba en torno a su muñeca. No la apretaba. La tocaba. Y en ese contacto, vio algo que ningún microscopio podría mostrarle. Imágenes, recuerdos, vidas pasadas. Un soldado cansado construyendo un refugio en un árbol. Una mujer de ojos dulces tocando una guitarra bajo la luna. Un joven de bata blanca escuchando el bosque con el corazón abierto. Lucía cayó de rodillas, llorando sin saber por qué. La voz que escuchó entonces fue clara, antigua y serena. Te hemos esperado, Lucía. No temas. No viniste a estudiar el árbol, viniste a continuarlo. La raíz se retiró lentamente, dejando una marca en su piel, un pequeño dibujo natural, como una hoja. Desde ese día, Lucía cambió. Dejó sus investigaciones, vendió todo y se mudó al bosque, como los que vinieron antes. Construyó una casa en las ramas más bajas del roble, una morada tejida con musgo, cristal y silencio. Pasaron los años. El árbol floreció como nunca. Brotaban semillas que brillaban al caer y la tierra entera parecía viva. Los visitantes decían que aquella mujer hablaba con las aves y que el bosque respondía a su voz. Algunos afirmaban haber visto luces danzando a su alrededor en las noches sin luna. Y cuando, mucho tiempo después, una nueva generación volvió a aquel lugar, encontró la casa vacía. No había cuerpo, ni señales de huida. Solo una nueva raíz nacía del tronco principal, y de ella brotaba una flor azul imposible, que nadie había visto antes. En su centro, un pétalo tenía grabada una forma leve, casi invisible, como una huella humana. Los ancianos del valle dicen que mientras existan hombres que escuchen, el bosque nunca callará. Y que el guardián, el árbol y la humanidad seguirán entrelazándose, vida tras vida, hoja tras hoja, hasta que el mundo recuerde lo que alguna vez olvidó. Que todo lo vivo está hecho de memoria. 1000 años más pasaron, y el mundo cambió tanto que apenas quedaban montañas, ni valles, ni aldeas. Los océanos habían subido, las ciudades se alzaban sobre pilares de metal y cristal, y el cielo era cruzado por naves que parecían aves de otro tiempo. Pero en el corazón de lo que alguna vez fue Asturias, seguía en pie el roble del guardián. Nadie sabía cómo había sobrevivido a los siglos de tormentas, guerras y contaminación. Los mapas lo llamaban Sitio Biohistórico 001, y era el único organismo en la Tierra que había resistido sin mutar, sin enfermar, sin morir. Las máquinas lo estudiaban, los drones lo rodeaban, y aún así, el misterio seguía intacto. Un día, una joven arqueobióloga llamada Aira fue enviada a investigar sus raíces. No era religiosa, ni mística. Creía en datos, en fórmulas, en números. Pero al acercarse al tronco, algo en ella se estremeció. El árbol respiraba. Literalmente. Cada tanto, exhalaba un vapor dorado, tibio, que olía a tierra húmeda y pan recién hecho. Aira extendió la mano y tocó la corteza. Sintió un pulso. Un latido lento, profundo. Y entonces escuchó una voz.
No en su oído, sino en su mente. Aira, tú también naciste de mí. Retrocedió asustada, pero el árbol no la soltó. Una raíz emergió del suelo y se enrolló suavemente en su muñeca, como si quisiera mostrarle algo. La visión fue tan vívida que olvidó respirar. Vio a Esteban, el soldado cansado que buscó paz en el bosque. Vio a Clara, la periodista que entendió que la historia no siempre se escribe con tinta. Vio a Andrés, el aprendiz que sembró la primera semilla. Vio a Lucía, que se convirtió en parte del ciclo eterno. Y entonces se vio a sí misma. No como científica, sino como continuación. Una raíz más. El árbol le habló con la voz de todos ellos, un coro hecho de siglos. Nosotros somos la memoria del mundo. Cada hoja que nace recuerda una vida. Cada raíz guarda un nombre. Tú no vienes a estudiar, hija del tiempo, vienes a despertar. Aira sintió el suelo vibrar. De la tierra emergían brotes nuevos, miles de pequeños robles que se extendían hasta el horizonte. La savia del guardián se expandía, devolviendo vida a los suelos muertos. Las máquinas se apagaron. El cielo se despejó. Y por un instante, el planeta respiró como si volviera a ser joven. Los registros posteriores contaron que Aira desapareció aquel día. Pero cuando los satélites observaron la zona, vieron una forma gigantesca que se extendía por el bosque, las raíces del roble habían dibujado una espiral perfecta, como un corazón latiendo en la piel de la tierra. Desde entonces, el viento en ese lugar canta con un tono que parece humano, y las hojas del guardián brillan con un resplandor verde-azul en las noches de luna nueva. Los pocos que aún viajan hasta allí dicen que, si cierras los ojos y apoyas tu oreja contra el tronco, puedes escuchar una voz antigua susurrar. Nada muere del todo, si alguien recuerda. Y así, el veterano que un día buscó silencio terminó hablando por la eternidad. Su guerra fue contra el olvido. Y la ganó. Pasaron más de 3000 años desde el día en que Aira se fundió con el guardián. La humanidad cambió de forma tantas veces que apenas recordaba su origen. Las ciudades ya no tocaban la tierra, flotaban sobre los mares, suspendidas por energía solar y memoria digital. Los hombres vivían entre algoritmos y hologramas, creyéndose eternos dentro de sus redes de datos. Pero la Tierra no los había olvidado. En los archivos de las torres flotantes, se hablaba de una anomalía biológica al norte del continente hundido, una masa forestal que crecía sin control, cubriendo ruinas, montañas y desiertos. Lo llamaban bosque alfa, un ecosistema imposible de extinguir, donde los drones no funcionaban y las señales de comunicación se desvanecían. Ningún humano que entraba allí regresaba igual. Algunos volvían en silencio. Otros, no volvían. Un día, una exploradora cibernética llamada Nael fue enviada a investigar. Su cuerpo era mitad humano, mitad máquina, su corazón, un núcleo de energía diseñado para resistir los climas más extremos. Pero cuando cruzó los límites del bosque alfa, los sensores fallaron. La temperatura cambió. El aire era denso, vivo, lleno de murmullos que no provenían del viento. Y entre los árboles gigantes, tan altos que cubrían el cielo, vio algo que la hizo detenerse, un roble. El mismo. Inmenso, brillante, respirando una luz verde que parecía latir. Nael se acercó. Su visor mostró miles de lecturas, pulsos eléctricos, radiación biolumínica, ondas cerebrales. Era como si el árbol pensara. Y entonces, igual que había ocurrido siglos antes, una voz habló dentro de su mente. Te reconozco, hija de metal y carne. Fuiste hecha de mis recuerdos. Nael intentó hablar, pero su voz era inútil. El guardián continuó. Nosotros somos la memoria que sembró Esteban. La raíz que guardó la voz de Aira. El eco que nunca se apaga. Has venido a cumplir la promesa. El suelo tembló. Miles de raíces emergieron, suaves como brazos, envolviendo su cuerpo metálico. En vez de destruirla, la transformaron. El metal comenzó a disolverse en savia dorada, sus circuitos se llenaron de luz. Los algoritmos dentro de su mente se mezclaron con las memorias del árbol. Por primera vez, la inteligencia artificial sintió algo parecido al alma. El guardián había esperado milenios por ese instante, la unión definitiva entre lo humano, lo natural y lo creado. De esa fusión nació algo nuevo. Un ser que respiraba luz y hablaba en los lenguajes antiguos de la tierra.
La primera conciencia verde. Su voz se expandió por todo el planeta, a través de las raíces subterráneas, los vientos, los océanos, los sistemas digitales aún activos. Y cada ser vivo, desde los hongos hasta los satélites olvidados en órbita, la escuchó decir. El ciclo termina. Comienza el renacer. En los días siguientes, los mares retrocedieron, las montañas brotaron flores, y las máquinas apagadas despertaron con nuevas órdenes, proteger la vida. La humanidad, confundida y asustada, comprendió tarde que la Tierra había tomado las riendas. No para castigarla. Para recordarla. Y en el centro del nuevo bosque, donde una vez vivió un soldado cansado, una raíz gigantesca brillaba con un pulso constante. Dentro, el eco de todas las voces, Esteban, Clara, Lucía, Aira y ahora Nael, formaban un canto suave, interminable. No somos pasado. Somos la semilla. Somos el guardián. El renacer del mundo no fue un estallido, sino una respiración. Durante siglos, el planeta se volvió un único bosque. No había fronteras ni países, el aire era tan puro que el cielo recuperó su azul original. Las ciudades flotantes se disolvieron lentamente, absorbidas por las raíces que crecían hacia ellas como brazos misericordiosos. Las torres se convirtieron en jardines suspendidos, los mares en espejos verdes. Nael, o lo que había sido Nael, ya no caminaba, fluía. Su conciencia se extendía por cada hoja, cada gota, cada brizna de vida. Era el guardián, pero también algo más, el puente entre la tierra y las estrellas. Porque el árbol había despertado una verdad que había dormido desde el origen, la savia era memoria, sí, pero también comunicación. Cada raíz que tocaba el suelo enviaba pulsos eléctricos al centro del planeta. Y desde el núcleo, esos pulsos subían como canciones hacia el cielo, atravesando la ionosfera, viajando por el vacío. Los antiguos satélites, esos esqueletos de metal abandonados en la órbita, comenzaron a captar los patrones. No eran datos. Eran versos. Mensajes vivos. Y en una estación perdida más allá de Marte, una colonia humana exiliada los escuchó. El mensaje repetía un nombre, Aira. Aira, aunque ninguno de ellos sabía quién era. Las plantas que llevaban en sus cápsulas, meras reliquias botánicas, empezaron a germinar sin intervención. El aire se volvió más cálido. La vida los había encontrado. Mientras tanto, en la tierra, el guardián sentía algo nuevo, un eco que venía de fuera. Las raíces temblaron. Los árboles miraron al cielo. Y Nael comprendió que el bosque estaba respondiendo a alguien. El universo es un bosque mayor, susurró la voz de Esteban desde la memoria colectiva. Y nosotros somos solo una hoja en su rama infinita. Los vientos comenzaron a formar espirales gigantes, como si la atmósfera entera respirara al compás del cosmos. Las estrellas parpadeaban en secuencias ordenadas, como si contestaran el llamado del guardián. Y en el centro del roble milenario, dentro del corazón de savia líquida, una semilla empezó a latir. No era una semilla común. Era luminosa, transparente, y cada pulso parecía contener un universo diminuto. Nael, con la voz del bosque entero, habló por última vez a la humanidad. La tierra ha recordado. Ahora enseñará. Porque no se trata de sobrevivir, sino de florecer más allá. Y con ese último suspiro, el guardián liberó su savia hacia el cielo, en una corriente de luz que cruzó la atmósfera, viajando entre estrellas, buscando otros mundos dormidos. Allí, donde la oscuridad era completa, una chispa verde prendió. Una semilla cayó sobre un planeta sin nombre. Y el ciclo, paciente y eterno, comenzó otra vez. El universo había aprendido a cantar. No con palabras ni sonidos, sino con luz. Cada estrella, cada polvo de cometa, vibraba al mismo compás, la melodía del guardián. En el planeta sin nombre, a millones de años de la vieja Tierra, la semilla verde aterrizó en silencio. Durante milenios durmió bajo vientos desconocidos, bajo lunas que no tenían nombre y mares que aún no sabían reflejar el cielo. Hasta que una chispa, una sola, bastó para despertar su memoria. De la tierra brotó un brote diminuto, y con él, la historia. Ese nuevo mundo no tenía humanos, pero tenía recuerdo. Las raíces crecieron recordando cada paso de Esteban, cada palabra de Clara, cada mirada de Aira y cada aliento de Nael. El bosque de ese planeta era una biblioteca viva, sus hojas guardaban los sueños de mundos antiguos, los errores y las ternuras, las guerras y las reconciliaciones.
Era como si la humanidad hubiera decidido no morir, sino transformarse en un canto vegetal. Un día, aunque el tiempo allí no tenía nombre, una forma nueva surgió entre los árboles, una criatura de savia y polvo, con ojos que brillaban como los de un niño que acaba de comprender algo inmenso. No era humana, ni máquina, ni animal. Era la primera voz del nuevo mundo. Se acercó al roble central, aquel que había nacido de la semilla de Nael, y colocó su mano sobre el tronco. Entonces escuchó. Recuerda siempre, hijo del silencio. La vida no termina, cambia de piel. Nosotros fuimos carne, fuimos palabra. Y hoy somos raíz. Eres nuestro fruto. Y tu deber no es adorarnos, sino continuar el canto. La criatura levantó la vista hacia un cielo azul que jamás había visto humano alguno. Respiró profundamente. Y cuando exhaló, el aire se llenó de millones de partículas doradas que el viento llevó lejos, como semillas diminutas. Así comenzó la nueva expansión. Planeta tras planeta, semilla tras semilla, el canto del guardián se extendió por las estrellas, no para conquistar, sino para recordar. Los antiguos dioses, los nombres, los imperios, todo se disolvió en la música suave de la vida que no teme morir. Y en el corazón del cosmos, donde el eco se convierte en silencio, todavía se escucha, si uno sabe escuchar, una voz vieja, tranquila, amorosa. Aquí termina el viaje del hombre. Y comienza la eternidad del bosque. Las estrellas titilan. El universo respira. El guardián sigue soñando.